Listo. En la clase de hoy, bueno, seguimos abordando lo que es la unidad uno, que va en torno a la publicidad, la disciplina y el contexto socioeconómico. Particularmente, en el tema 2 vamos a hablar sobre la publicidad y su impacto en el sistema socioeconómico. Esto desde el punto de vista cultural. Tenemos que la publicidad y el clima cultural, para entender la relación de esta como actividad creativa, comunicacional y masiva, con otras actividades sociales, culturales y económicas, se hace necesario entender o describir el contexto actual o clima cultural del presente. Para ello se hace necesario revisar diferentes referentes conceptuales que definen el contexto social, donde se desarrollan los individuos y conocer algunos elementos que han contribuido en la configuración de las conductas y han determinado los hábitos de consumo en la sociedad. Un poco para entender la publicidad, por lo menos en el contexto nacional, es un poco conocer la historia. Entonces, por eso, en el siguiente tema, que son algunas de las actividades que van a tener arrojadas en el Drive, podrán tener un panorama un poco más claro, quizás nostálgico, de lo que es esta situación de hábitos de consumo y lo que ha sido a nivel nacional. Un poco con esta historia. La publicidad como campo de conocimiento ha sido definida acertadamente como comunicación persuasiva. Sin embargo, dicha persuasión ha de ser comprendida desde quien recibe los mensajes, el sujeto, que es el sujeto, pues los usuarios. Y esto es definido por López Torres en el 2016, pero también recuerden que es importante el contexto en donde se desarrolla. Para hablar de un clima cultural del presente, hablamos de tres procesos. Uno de ellos, el de transculturización, que es el que se refiere a la situación en la cual varias culturas tienen contacto y se influyen mutuamente y sobreviven por largo tiempo. Acá es cuando podemos ver cómo, quizás no tanto a nivel publicitario, en, ya va, que pase la ambulancia. Ya, se fue. Vale. También, además de la transculturización que les estaba comentando, esto es un poco desde el punto de vista publicitario, más que todo cuando son publicidades internacionales, que puede ser un producto que está en distintos países y que se transmite por televisión por cable en una señal abierta. Entonces es como más frecuente verlo en esta manera o también en la web, más que en televisión nacional. O sea, en televisión nacional va a ser muy, o sea, va a ser poco frecuente o casi nulo ver quizás elementos de transculturización, porque cuando son por lo menos televisión nacional es algo que ya va muy dirigido a un público específico, que es la población venezolana. En el caso de la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos políticos, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado en una aldea global. La globalización cultural se ha generado como una consecuencia de las relaciones internacionales, ahí me equivoqué en la lámina, derivadas del intercambio de la información tecnológica, económica, turismo y entre otros. Eh, Al expandir los mercados de consumo y el intercambio de bienes y servicios culturales, se han producido importantes conexiones entre países y comunidades por medio del cine, la televisión, la literatura, la música, la gastronomía, moda, teatro, museo, entre otros. Por lo menos un caso que podemos ver muy nacional es la harina pan, que de hecho es un producto que, como quien dice, quizás podemos hablar que también está
transculturizado porque no se utiliza nada más en Venezuela. De hecho, cuando ustedes viajan pueden ver el producto en anaqueles en mayor o menor medida. Ahorita quizás en mayor medida dependiendo de cuántos migrantes venezolanos se encuentran en dicho país. Eh, en el caso de Chile, antes era poco frecuente encontrar esta harina, sin embargo, ya para 2018 ya era como que más frecuente tener este producto a disposición del mercado por la demanda de venezolanos en el país. Y bueno, tenemos también la aldea global, en donde recuerden que es el lugar donde convergen todas estas personas y de cómo mantienen interacción, indiferentemente de si se encuentran en el mismo sitio o en el mismo territorio. ¿Alguna duda? Me las van dejando por el chat y yo les voy a ir dando la palabra mientras continúo. Entonces, ¿qué es la industria cultural? Las industrias culturales son aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos, los cuales son intangibles y de naturaleza cultural. Los contenidos se encuentran protegidos por derechos de autor y pueden tomar la forma de bienes o servicios. Dentro de las industrias culturales, por lo general se incluyen industrias como la imprenta, la editorial, la multimedia, la audiovisual, la fonográfica, la cinematográfica, así también como la artesanía y el diseño. Las industrias creativas, por su parte, abarcan un conjunto más amplio de actividades, las cuales contienen actividades propias de las industrias culturales, más todas las producciones de carácter cultural y artístico. En las industrias creativas, los productos o servicios contienen un elemento sustancial de valor artístico o de esfuerzo creativo e incluyen actividades tales como la arquitectura y la publicidad. Esto según la UNESCO 1978. Y que aún se mantiene dentro de lo que es la sectorización cultural y que quizás llama la atención cómo puede ser la publicidad un sector en la cultura, si usualmente la gente está acostumbrada a hablar de las bellas artes, como pueden ser los museos, las pinturas, todo lo que es el arte, donde pueden hablar también de los procesos teatrales y artísticos, los de la música, y sin embargo, me gustaría un poco que ustedes también conversaran con ustedes de esto, que pudieran tener alguna interacción en este punto, porque ya te voy a dar la palabra, Adriel, porque cuando hablamos de cultura es importante tener en cuenta que la publicidad también juega un papel fundamental. Entonces, antes de continuar, sí me gustaría saber de al menos 3 o 4 personas por qué consideran que la publicidad forma parte de un sector en la industria cultural. Esto dicho o enmarcado por la UNESCO, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la World Foundation, o sea, hay varias organizaciones que sustentan esto. Adrián, tienes la palabra. Hola, profe. Bueno, parte de lo que decía el documento de las industrias culturales es que el público siente la publicidad como invasiva porque es todo lo externo a lo que consumen. Por ejemplo, cuando están viendo la televisión, lo que le importa al público es ver el programa o ver la película y la publicidad es como invasiva o te interrumpe el programa y la gente como que deja la publicidad así aparte, pues la pasa como por encimita, incluso hay veces que están viendo la televisión y cuando viene la publicidad lo que hacen es pararse del asiento y hacer otra cosa. Sin embargo, al final el texto lo que quiere dar a reflejar es que detrás de la publicidad hay todo un manejo creativo, de buenas ideas, hay todo un equipo de trabajo y no es como compararlo con la teoría de Adorno y Horkheimer, que lo que dicen es que la publicidad lo que quiere es venderte cosas y por eso tiene como que una parte maquiavélica detrás, porque lo que le interesa es el consumo y a las artes lo que le interesa es exponer la belleza y toda esta cuestión. Realmente no es así, sino que dentro de la publicidad hay también cosas muy creativas que rescatar y que también dentro de las artes les interesa la publicidad, porque al final, ¿cómo vive un artista?
Es correcto, gracias Adriel. Sí, y es muy importante que destaques este punto de la lectura, porque de hecho suele suceder y dependiendo de las etapas, porque por lo menos sí, en televisión las publicidades tienden a ser como que el espacio que tienes para ir a hacer otra cosa y no perderte el contenido que estás viendo de la programación. Sin embargo, hay ciertas publicidades que, dependiendo de la edad que tengas y también dependiendo de los gustos, también aquí entra un poco la teoría de usos y gratificaciones, que las publicidades no te van a molestar cuando sean de algo que a ti te llama la atención. Quizás hay publicidades muy genéricas en lo que es televisión nacional, porque de hecho es un medio de comunicación masivo en donde tiene que hablarle a diferentes públicos y no está como muy especializado, por lo menos un canal nacional que tenga una programación variada. Quizás un canal de gastronomía te va a mostrar publicidades o artículos relacionados a lo que es la gastronomía y a lo mejor no te parecen tan pesadas porque tú estás consumiendo directamente ese tipo de contenido gastronómico. Ahí va un poco lo que ya es la segmentación, que no vemos mucho cuando por lo menos vemos televisión o ahora, como les comentaba la semana pasada, YouTube, que uno a veces está viendo un video de cualquier cosa y te aparecen N cantidad de publicidades que no tienen nada que ver. O sea, te pueden aparecer publicidades de otras redes sociales, te pueden aparecer publicidades de repuestos de carro, te pueden aparecer publicidades de talleres, de comida, de chuchería, de lo que sea, y no tiene nada que ver quizás con el contenido que estás viendo, pero sí tiene que ver con tu zona geográfica, porque te van a aparecer contenidos relacionados con el lugar donde estás viviendo. Entonces es un poco cómo esto ha ido cambiando a través del tiempo y de cómo sí, en cierta parte, lo que decía Jorge y Adorno era que en principio sí se veían algunas teorías como esto de solo te quiero vender, pero es un proceso que va mucho más allá de la venta de un producto. Y aquí es donde entramos precisamente con esto, que es la industria cultural. El concepto de industria cultural fue desarrollado por Adorno y Horkheimer para hacer referencia al conjunto de sectores encargados de la creación, producción, exhibición, distribución o difusión de servicios y bienes culturales, tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía y el turismo. De las industrias culturales proviene el fenómeno conocido como cultura de masas. Y de hecho, ellos acá también en el texto se hacía la diferencia de cómo pasa de cultura de masas a industria cultural precisamente por el tema de la segmentación, de cómo luego de lo que era masivo sacas múltiples productos, sacas múltiples ideas y materiales para distribuir diferentes presentaciones de la misma película, de cómo Disney sacaba de una película peluches y N cantidad de productos derivados de esta película y cómo esto se hacía en consumo, bueno, mundial o global en realidad. Y también de cómo esto deja de ser cultura de masa precisamente por la segmentación del mercado. Y ahora podemos ver, de hecho, cómo estas publicidades llegan a ser súper específicas y dejan de ser masivas y van como a nichos de mercado, o sea, van a grupos, van mucho más sectorizadas y aumenta lo que es la producción. En McCracken hablaba de la cultura y su importancia en investigación de mercados y en el consumo, que ha sido muy estudiada por él. La cultura aclara lo difícil que de ver lo que está escondido. Muchas veces es malinterpretada incluso por grandes y poderosas corporaciones, por lo tanto es fácil que se le escapen comportamientos sobre el consumidor. Las corporaciones tienden a vivir en un estado perpetuo de sorpresa o ignorancia respecto a las transformaciones culturales y del
consumidor, hay muchos que mantienen que la cultura no existe o está corrompida y solo existe dentro del mainstream, que por ejemplo es lo que hablaba Adorno, que es esto de que era como malévolo. Y el consumidor en expansión es diferente, es a diferentes personas, es versátil, está cambiando, transformándose, empujado por las transformaciones externas en muchos casos, y los investigadores de publicidad tienen que tener estrategias diferentes, un branding que no sea igual. Aquí es importante el hecho de saber a quién le estás hablando, a quién le estás dirigiendo el producto que tú estás vendiendo y entender que no todas las personas son iguales o no todas las personas tienen los mismos gustos. Entonces quizás lo que se le ofrezca a una persona de una manera va a generar un impacto, pero quizás en otra no tanto. Y esto dependiendo de los consumos. Ante esto, el trabajo del investigador y comunicador es llevar el significado de la cultura a los negocios y demostrar que la cultura importa. Aquí también es importante destacarlo como un sector cultural. ¿Por qué? Porque una publicidad va a tener cabal o va a tener un impacto siempre y cuando esté contextualizada hacia esa población a quien va dirigida. Si recuerdan por lo menos, bueno, quizás nosotros no recordamos tanto, pero muchos años atrás, la publicidad a nivel de televisión, la gente se aprendía los jingles, se aprendía las publicidades. Hay muchísimas que estas sí tuvieron que conocerla porque todavía ya hasta hace poco hicieron una versión que era el de desinfectantes más, limpiador de bocetas, y que uno se aprendía el jingle, o por lo menos el jamón de Plum Rose en Navidad. O sea, había ciertas publicidades que yo recuerdo no eran tan forzosas a qué fastidio esta publicidad, sino también era como, ay, quiero verla, o por lo menos cuando había publicidades y uno estaba pequeño de juguetes. O sea, se acercaba el Día del Niño o se acercaba Navidad y eso era publicidades y publicidades y publicidades de productos de juguetes para niños, más que otra cosa, o sea, dependiendo también de la temporada. Entonces aquí también juega un poco lo que es la cultura, porque por lo menos el Día de las Madres se celebra en días distintos en Venezuela, España, en México también es otro día distinto. Entonces, por lo menos si aquí colocan publicidades para venderme regalos para mamá en agosto, probablemente es así como que esto no tiene sentido, o por lo menos va a generar un impacto mucho menor a que si yo hago esa publicidad o empiezo a publicitar esos productos en abril y los termino de publicitar en mayo. Igual que por lo menos productos para papá. O sea, yo no voy a publicitar o a montar publicidades de papá en, no sé, noviembre. Estas, de hecho, finales de mayo, principios de junio, para poder abarcar lo que es el contexto. Y esto también va ligado a este tema de la cultura. También lo de Navidad, o sea, cómo celebras tú en el país y cómo tú vas a hacer que estas informaciones calcen en lo que es el contexto cultural y nacional. También ciertos productos, de hecho creo que el impacto que se ha generado en la publicidad, o por lo menos en la característica del consumo tradicional de ciertos productos de alimentación, vienen debido a esta publicidad, o sea, a esta marca, a esta creación de la marca que se hizo a lo largo de ciertos años. De hecho, en el año 2015, creo, sí, creo que 2015, cuando el país atravesaba una situación de escasez un poco intensa, no se encontraban los productos de P&G. Sin embargo, en televisión nacional uno podía ver estas publicidades de los distintos productos de P&G, tipo para recordar que seguimos en el mercado, pero ahorita no estamos. O sea, como que la marca continúa, no lo ven en los anaqueles, pero seguimos aquí. O sea, era más como una publicidad de recordatorio. De hecho, ese año no solo fueron los productos de P&G, creo recordar que también eran otros, pero a pesar de las fuertes escasez que se vivía en el país, era un poco como para refrescar
De hecho, son marcas que ahorita el mercado está, desde mi punto de vista, un poco más segmentado y hay como distintas marcas de un mismo producto. Y esto lo vamos a abordar en la unidad 2 con un ejercicio que luego verán, pero es un poco ver cómo eso, como antes o en un momento, o cómo va cambiando el consumo dependiendo también de estas publicidades o de las necesidades del consumidor. Entonces, no sé si alguien más quiere conversar sobre este tema, porque ya va el cierre. Sí me gustaría escuchar sus percepciones y sus puntos de vista sobre por qué la publicidad va enmarcada en uno de los sectores. Como les venía comentando antes, este sector se puede comparar con los museos, con la arquitectura, con la música, con el arte, con las bellas artes, con la gastronomía. En algunos puntos también la UNESCO habla del deporte como un sector cultural, este, y hablan de todo lo que es la parte nueva, que va ligada con las tecnologías de información y comunicación y la creatividad. Esto también se habla un poco y si quieren leer más yo les voy a dejar algunos artículos como complementarios en el Drive y ahorita les hago un paseo para que conozcan un poco lo que es este sector cultural y de cómo ingresa la publicidad en diferentes países. De hecho, les estoy dejando uno del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde segmentan por país cuánto es la prioridad de publicidad en ellos, o sea, cómo es la sectorización, a qué le dan fuerza a ellos dentro del sector cultural. Y de hecho hay unos como Argentina, Brasil, Costa Rica que tienen un gran impacto a nivel publicitario, más que en Venezuela, por lo menos para el estudio, para el año del estudio que les compartí. Entonces, ajá, muchachos, les toca a ustedes. Voy a ver si hay algo en el chat. No. ¿Tienen alguna duda extra con la temática? ¿Algún comentario de la lectura como lo hizo Adrieli? ¿Todo está claro? ¿Quieren saber algo más? ¿Quieren saber dónde buscar información? Voy a dejar de grabar, pero seguimos por acá.